Ulises y la ciencia. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el conocimiento científico. Escrito por Ángel Rodríguez Lozano. Ulises y la ciencia se emite a través de cienciaes.com y Radio Cienciaes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web cienciaes.com. Los adelantos de los últimos tiempos en todos los campos de la ciencia, especialmente en biología y medicina, están planteando cuestiones éticas jamás conocidas por el género humano. Atendiendo a esas cuestiones, hoy Ulises nos invita a caminar por el borroso sendero que separa la ciencia y la filosofía. Hablará de bioética, un término moderno, que sin embargo bien podría haber sido inventado por el más famoso médico de todos los tiempos, Hipócrates. Claro que los dilemas a los que se enfrentó el sabio nada tienen que ver con los que surgen a raíz de los más recientes avances de la biología. Ulises nos muestra con ejemplos reales algunos de esos dilemas. Ulises y el juramento hipocrático. Desde el principio de los tiempos, el hombre se pregunta cuestiones como esta. ¿Cómo debemos vivir? ¿Es correcto buscar nuestra propia felicidad o debemos supeditarla a las necesidades de los demás? ¿Es justo ser deshonesto por una buena causa? Todas estas preguntas tienen que ver con la ética, una rama que nació de la filosofía y que trata de encontrar las bases que nos permitan decidir si los actos humanos son correctos o no. Las primeras normas de comportamiento que se conocen fueron reglas morales que, tal vez para revestirlas de mayor autoridad, fueron presentadas como mandatos divinos. En el Museo del Louvre de París, por ejemplo, hay una columna negra de origen babilónico con un relieve que representa al dios Shamash entregando su código de leyes a Hammurabi. Otro ejemplo lo tenemos en el Viejo Testamento, en el que se cuenta cómo Yahvé entregó a Moisés la tabla con los 10 mandamientos entre rayos y truenos. El inconveniente de la moral religiosa es que se basa en una relación desigual Dios-hombre, mientras que la ética es una rama del conocimiento que intenta resolver los conflictos de los hombres con ellos mismos. La ética puede incorporar las concepciones morales, pero es mucho más abierta, más humana. Casi todos los campos de la actividad humana se enfrentan a conflictos de carácter ético. Entre los más importantes están la biología y la medicina, dos ramas del conocimiento en las que la ética ha adoptado un nombre particular: bioética. Tal vez el nombre sea moderno, pero en realidad la bioética es muy antigua. Tuvo sus orígenes hace más de 2400 años en Grecia. Su creador fue el sabio Hipócrates, un médico que identificó la enfermedad como un desequilibrio del organismo humano y no como un castigo de los dioses. Consciente del poder del arte de curar, Hipócrates dictó las primeras normas de comportamiento ético a sus discípulos. Para entrar en su escuela de medicina, cada alumno debía prestar un solemne juramento.
Utilizaré el tratamiento para ayudar a los enfermos según mi capacidad y mi juicio, pero nunca con la intención de causar daño o dolor. A nadie daré veneno, aunque me lo pida o me lo sugiera. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar el embarazo. Consideraré sagrado mi vida y mi arte. No utilizaré cuchillo, ni siquiera en aquellos que sufren indescriptiblemente, dejándoselo hacer a los que se ocupen de ello. Cuando entre en la morada de un enfermo, lo haré siempre en beneficio suyo. Me abstendré de toda acción injusta y de abusar del cuerpo de hombres o mujeres, libres o esclavos. De todo cuanto vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y aun fuera de ella, callaré cuantas cosas sea necesario que no se divulguen, considerando la discreción como un deber. Si cumplo fielmente este juramento, que me sea otorgado gozar felizmente de la vida y de mi arte, y ser honrado siempre entre los hombres. Si lo violo y me hago perjuro, que me ocurra lo contrario. El juramento hipocrático fue exigido a cada generación de médicos durante muchos siglos. Pero desde entonces han cambiado mucho las cosas. Las dos revoluciones más grandes de la historia han ocurrido en el presente. Una es la provocada por los antibióticos, unas sustancias que han permitido al hombre vivir más años y en mejores condiciones. La otra revolución es la de la biología molecular, que ha permitido conocer los secretos de la información genética. Estas dos revoluciones han planteado nuevas cuestiones éticas que ignoraban nuestros antecesores. Hipócrates decía: utilizaré el tratamiento para ayudar a los enfermos según mi capacidad y mi juicio, pero nunca con la intención de causar daño o dolor. Pero antes de aplicar un tratamiento con un fármaco, se deben superar una serie de pruebas para estar seguros de que realmente es beneficioso. Esas pruebas requieren estudios en células de cultivo, experimentación con animales y en su fase final debe ser aplicado a voluntarios sanos para comprobar su eficacia. ¿Hasta qué punto es ético poner en peligro la vida o la salud de animales o personas durante el proceso? Por otra parte, si esas pruebas no se hacen correctamente, ¿es lícito poner en peligro a los enfermos? Los límites, desde luego, no son muy claros. El juramento hipocrático decía: a nadie daré veneno aunque me lo pida o me lo sugiera. Tampoco daré abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar el embarazo. A nadie escapa la polémica que existe contra el aborto y los problemas éticos que conlleva. Pero los adelantos de la biología molecular y los comportamientos de las personas que la utilizan van a veces mucho más allá de cualquier previsión. He aquí un ejemplo real. Una mujer embarazada y su marido se presentaron a su médico para pedir que se les hiciera un estudio genético. Ambos cónyuges eran portadores de un gen defectuoso situado en el cromosoma 4. Este gen es el responsable de una enfermedad conocida con el nombre de acondroplasia. Es decir, ambos eran enanos. El doctor explicó que cada persona tiene dos juegos de cromosomas. La mitad proceden de la madre y la otra mitad del padre. Ambos cónyuges contenían en sus células un cromosoma normal y otro defectuoso. Si su hijo heredaba los dos cromosomas defectuosos, el niño que naciera tendría tales problemas de desarrollo que moriría durante su infancia. La pareja comentó que ya habían pasado por la experiencia
y comunicaron al doctor su decisión de abortar, si ese era el caso. En cambio, si el feto tenía un solo gen defectuoso, como ellos, el niño también sería enano, y lo tendrían. La posibilidad que quedaba es que el feto recibiera tanto de la madre como del padre el cromosoma con el gen en perfecto estado. En ese caso, el niño que naciera sería totalmente normal. Para asombro del doctor, la pareja comunicó que en ese caso también habían decidido abortar. ¿Qué hacer en un caso así? El código ético de Hipócrates era incapaz de prever esta situación. Los códigos morales de algunas religiones se oponen al aborto de cualquier feto, sano o no. Sea cual sea el caso, se plantea un dilema. ¿Debe hacer el doctor la prueba genética sabiendo que puede dar como resultado el aborto de un feto sano? Otro de los puntos del juramento hipocrático decía así: no utilizaré cuchillo ni siquiera en aquellos que sufren indescriptiblemente, dejándoselo hacer a los que se ocupen de ello. Las técnicas actuales permiten mantener a una persona en vida vegetativa, es decir, sin actividad cerebral, durante un tiempo indefinido. ¿Es ético suspender la alimentación por sonda a un enfermo en coma profundo? Este es un caso extremo de toda una serie de posibilidades que se conocen con el nombre de eutanasia. Otra de las normas de Hipócrates decía: de todo cuanto vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y aun fuera de ella, callaré cuantas cosas sea necesario que no se divulguen. Esta frase tiene dos puntos de mira diferentes. Por un lado, ¿debe el médico callar una información importante para la persona que acude a su consulta? He aquí un caso real que ilustra esta posibilidad. Un matrimonio tenía un hijo que sufría de fibrosis cística, una enfermedad incurable, hereditaria, que da como resultado infecciones continuas y dificultades para respirar. El gen que la transmite es recesivo, es decir, es necesario que las dos copias procedentes de los padres contengan el gen defectuoso. Las personas que tienen tan solo uno de los genes en mal estado son portadoras, es decir, pueden transmitir la enfermedad a sus hijos, pero ellos mismos no la padecen. Viendo que su único hijo sufría la enfermedad, la pareja decidió solicitar que se les hiciera a ellos un estudio genético para conocer el riesgo que corrían antes de engendrar otro hijo. Se hicieron las pruebas y los análisis genéticos revelaron que la mujer era portadora, pero que el marido no lo era. Solo cabía una posibilidad. El marido no era el padre biológico del hijo de ambos. Sin pretenderlo, el doctor había descubierto la infidelidad de la mujer. ¿Qué debía hacer? ¿Comunicar a la pareja sus conclusiones? ¿Hablar con la mujer en privado? También cabe la posibilidad de que el médico conozca datos que sean importantes para el bienestar de otras personas. ¿Debe callar haciendo honor al secreto profesional? He aquí un ejemplo real que ilustra la situación. El estudio genético de una mujer de 30 años reveló que era portadora de un gen defectuoso relacionado con el cáncer de colon. Se sabe que la mayoría de las personas que contienen esa mutación genética, si no son tratadas adecuadamente, acaban desarrollando la enfermedad antes de cumplir los 40 años.
La propia madre de la paciente había muerto a la edad de 32 años, así que los médicos aconsejaron hacer una revisión a toda su familia, sus 4 hermanos, su marido y sus 2 hijos. La paciente se negó. ¿Qué puede hacer el médico? Si calla, varias personas pueden sufrir las consecuencias. Si habla, falta a la ética al divulgar unos datos que son estrictamente personales, confidenciales, secreto profesional. Estos son solo casos aislados que muestran algunos de los dilemas éticos que se plantean en el mundo actual. Las fronteras son mucho más extensas porque la ética no es patrimonio único de los biólogos, médicos, sociólogos o juristas. La ética es asunto de todos los ciudadanos, porque todos podemos enfrentarnos en algún momento de nuestra existencia a una cuestión de vida o muerte o de conciencia que nos afecte en lo más profundo. Han escuchado ustedes un capítulo de Ulises y la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web, cienciaes.com. Allí encontrarán ustedes también el enlace a Radio Cienciaes, 24 horas de ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.